C++ es un lenguaje de programación compilado, multiparadigma. Con esto quiere decir que utiliza métodos de programación de software que sirven para resolver un problema de sistemas o para llegar a los resultados esperados. Principalmente de tipo imperativo, es decir, que tiene un orden, y orientado a objetos, incluyendo también la programación genérica y funcional. Hablando más de su característica de imperativo, podemos decir que se conoce en cada paso del programa su estado, determinado por el valor que toman las variables utilizadas, y se altera el estado del programa a través de sentencias. De aquí viene la palabra imperativo, que nosotros podemos definirlo directamente con que se manifiesta como un orden o imposición. Esto se ve constantemente en el programa. C++ es un lenguaje compilado que fue desarrollado en 1980 en los laboratorios AT&T como una extensión orientada a objetos del lenguaje C. C++ significa incremento de C, aprovechando el lenguaje C que tiene el operador ++ con este nombre. Por ello, un código fuente escrito en C puede compilarse como C++. Esto fue una virtud de los primeros años, pero a la larga también ha sido una debilidad, pues para garantizar la compatibilidad ha mantenido algunos de los graves inconvenientes del lenguaje C. Algunos pueden ser estructura muy cerrada, falta de funciones y bajos niveles de abstracción. El lenguaje C fue creado por Dennis Ritchie entre los años 1970 y 1973. D. Ritchie fue co-creador junto con Ken Thompson del sistema operativo Unix. Para el lenguaje C++, según su creador, nos dice: diseñé e implementé el lenguaje de programación C++ para hacer de C++ una base estable y actualizada para el desarrollo de software en el mundo real. Me ha pegado a sus estándares ISO durante más de 30 años, hasta ahora. Empezando la línea de tiempo, tenemos unas fechas importantes a destacar, como por ejemplo 1969 y 1973, que fue en sí el inicio de todo. El desarrollo inicial de C se llevó a cabo en los laboratorios Bell de AT&T entre 1969 y 1973, como mencioné anteriormente. Según Ritchie, el creador, el periodo más creativo tuvo lugar en 1972, fecha importante, pues se le dio el nombre de C, porque muchas de sus características fueron tomadas de un lenguaje anteriormente llamado B. Años posteriores, en 1973, Ritchie y Bryan publicaron la nueva edición del lenguaje de programación C, también conocido como la Biblia de C. Este libro fue durante años la especificación informal del lenguaje. El lenguaje descrito en este libro recibe habitualmente el nombre de el C de Kernighan y Ritchie, o simplemente K&R-C. En 1983, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándar organizó un comité para establecer una especificación del estándar de C. Para entrar un poco más en detalle, pues sería una recopilación de archivos de cabecera y bibliotecas con rutinas, estandarizadas por un comité, el que mencioné anteriormente, que implementan operaciones comunes tales como las de entrada y salida o el manejo de cadenas. Todo esto en la biblioteca de estándar C. En 1990, el estándar ANSI, con algunas modificaciones menores, fue adoptado por la Organización Internacional para la Estandarización, mayormente conocida como ISO, en el estándar ISO-IEC. Esta versión se conoce a veces como C90, pero no obstante, C89 y C90 se refieren a la esencia del mismo lenguaje C. Un año después, en 2001, vemos que Movimiento pasó a solicitar un nuevo informe técnico de elementos de trabajo de librerías. Ya se estaba avecinando más lo que conocemos actualmente como C++. Seguidamente, en 2004, el número estimado de usuarios de C++ rondaba los 3 millones. Un año después, consecutivamente, en 2005, aparecen los primeros votos en características para C++, especializada en objetos. Automóviles afirman estática y evalúan referencias aceptadas en principio. Para finalizar este recuento de la línea de tiempo de los años más importantes que se refieren a C y a C++,
estaría bueno mencionar a 2013 y a 2014, siendo 2013 en donde se empiezan a subir ediciones, en este caso la cuarta de C++, siendo así parecida a la de 1978, consiguiendo las ediciones claramente, que nos referimos a esta como una Biblia, en este caso del C++, sino el libro de especificaciones, en este caso ya formalmente, de cada una de las características del programa. Y en 2014, pues según el ISO, el C++ 14, ya siendo un lenguaje de programación, y la de la tecnología de la información ratificado, estructuralmente ya establecida como C++.